¿Y si pudieras cambiar tu vida en solo un minuto? Estoy seguro de que tan solo imaginar esa posibilidad ya ha puesto una sonrisa en el rostro de cada uno de ustedes. Y quiero que esa sonrisa permanezca, porque lo que propongo aquí no es una mentira, tampoco una ilusión. Créelo, realmente puedes cambiar tu vida en menos de un minuto. Porque toda gran mentira sobre la realidad comienza con una pequeña ilusión. Y la ilusión, en caso de que aún no lo sepas, es que la vida es exactamente como crees que es. Que las mañanas representan un comienzo y las noches, un final. Que las flores florecen en épocas específicas del año o que nos mantenemos de pie gracias a la gravedad. Yo creo que esas leyes existen. Son reales y admiro la ciencia moderna que las estudia. Pero hay algo más allá, algo que muchos niegan o consideran imposible. Esto fue justamente lo que descubrió, en 1963, una mujer llamada Jane Roberts, al conectarse con una entidad llamada Seth. Jane encontró algo mucho más interesante sobre la vida. Descubrió que no solo nuestra realidad es una ilusión, sino también que existe la posibilidad de escapar de esa prisión. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La historia de Jane y cómo logró romper esas ataduras es lo que te voy a contar hoy. Y tranquilo, porque el contenido de este video es inédito en el canal. Nunca he traído un relato tan intenso y realista. Creo que lo que escucharás hoy será nuevo, algo que quizás cambie para siempre tus creencias. No recomiendo el video para personas sensibles o para aquellos cuya mente es tan rígida o fundamentada en el plano terrenal que les resulta imposible visualizar una salida diferente. Este video no es para todos, sino para aquellos que, incluso ante lo desconocido, tienen valentía y aceptan que el conocimiento real es una búsqueda constante. Cuanto más comprendemos lo que desconocemos, más se nos revela el mundo, mostrando cómo nuestra historia puede ser contada de manera muy diferente a la que hemos escuchado a lo largo de generaciones. Hoy voy a desafiarte precisamente a ese nivel para demostrarte que hay una recompensa al seguir adelante, pero también un precio alto a pagar cuando una entidad decide tocar a la puerta, sentarse a la mesa y quedarse. Jane Roberts nació en 1929. Aunque muchos sienten curiosidad sobre la infancia de figuras tan fascinantes, la infancia de Jane no fue la parte más importante de su vida y no dejó gran material registrado. En realidad, su vida fue modesta y sin grandes agitaciones durante muchos años. Creció en Nueva York con sus padres, pero su relación pronto terminó, y a los 2 años, Jane comenzó a vivir con su madre, Marie, en una casa cedida por los abuelos. La vida de la joven no fue fácil. Además de vivir en una casa pequeña con su madre y sus abuelos, la ausencia de su padre era algo sumamente doloroso. Cuando Jane tenía solo 3 años, su madre comenzó a desarrollar artritis. A pesar de la enfermedad debilitante, Marie trabajó todo lo que pudo, pero aún así el dinero no alcanzaba para fin de mes. Pasaron por muchas dificultades, recibiendo ayuda ocasionalmente de su abuelo, un hombre llamado Roberts. Con el tiempo, la ayuda del abuelo se volvió esencial, y él asumió una posición casi paternal en la crianza de Jane, con quien compartía una sensibilidad mística inusual. Sin embargo, 4 años después de ese cambio, en 1936, Jane perdió a su abuelo en un accidente automovilístico. Esa pérdida, emocionalmente significativa, dejó un vacío en la vida de Jane y trajo aún más dificultades para la familia. La situación financiera era tan precaria que en varias ocasiones tuvieron que recurrir a recursos gubernamentales para mantenerse. Para Jane, una niña en pleno desarrollo, la desnutrición era una preocupación, pero no había mucho que hacer. Ella y su madre enfrentaron largos periodos de necesidad. Además de estas privaciones, la joven Jane, quien más tarde se convertiría en una mística prominente, tuvo que lidiar desde temprana edad con la responsabilidad de cuidar a su madre, quien permanecía en cama debido a la artritis. Estos desafíos la moldearon profundamente y, de cierto modo, abrieron el camino para la jornada espiritual que emprendería.
En poco tiempo, el abuelo, quien ocupaba la posición de figura paterna para Jane, dio paso a que la propia Jane asumiera varias responsabilidades dentro de aquella familia. A una edad muy joven, hacía de todo en casa, desde las labores domésticas hasta responsabilidades nocturnas. Muchas veces tenía que levantarse en medio de la noche para asegurar la comida del día siguiente, limpiar la chimenea y buscar leña. Esa vida difícil estaba a punto de empeorar aún más. Marie, ya debilitada e incapaz de moverse con facilidad, comenzó a culpar a su hija por todos los problemas que enfrentaban tras la separación. Los conflictos entre madre e hija se intensificaron y, entre peleas, Jane decidió que necesitaba tomar una medida para terminar con el sufrimiento de ambas. Así, buscó ayuda en el sistema de asistencia social, pero su solicitud fue negada y la ayuda nunca llegó. Cabe recordar que Jane no tenía ni 10 años cuando comenzó a manifestar los primeros síntomas de una enfermedad que la acompañaría toda su vida: una inflamación estomacal. Además, desde muy joven sufría problemas de visión debido a una condición inflamatoria que afectaba sus glándulas. Los años pasaron y Jane tuvo que acostumbrarse a las dificultades, que se volvieron una parte constante de su existencia. Esto la llevó a pasar buena parte de los años 1940 en un orfanato católico en Nueva York. No dejó a su madre sola, pues en ese momento la salud de Marie requería hospitalización para tratar la artritis. Durante ese periodo, Jane desarrolló una fuerte conexión con la religión, admirando la dedicación de los padres, quienes a menudo visitaban a su madre para ofrecerle apoyo espiritual. Esa admiración era recíproca y mantuvieron contacto hasta 1944. En 1945, un año después de la hospitalización de su madre, Jane consiguió su primer empleo. Con los pocos ingresos que obtenía, logró mantenerse tanto a sí misma como a Marie, ya que, a esas alturas, los abuelos de Jane habían fallecido. Los años siguientes trajeron grandes cambios para ella, quien, además de lidiar con la pérdida de sus abuelos, enfrentaba el deterioro de la salud de su madre. A pesar de los desafíos, Jane nunca dejó de estudiar y se convirtió en una poeta de notable creatividad, lo que llamó la atención de una universidad local, que le ofreció una beca de estudios. Sin embargo, con todo lo que enfrentó, Jane comenzó a tener una visión escéptica del mundo, abandonando su interpretación espiritual y desarrollando una fuerte creencia en la ciencia, evidenciando una pérdida de fe en la humanidad y en la propia existencia. Esa transformación en su visión del mundo la influyó profundamente. En los años siguientes, además de estudiar, Jane comenzó a escribir y producir algunos libros. Aunque estos materiales no le trajeron un gran retorno financiero, moldearon su interés por la literatura. Durante ese tiempo, empezó a salir con un joven llamado Walt, con quien se casó, pero el matrimonio duró solo 3 años. Esa relación no terminó por falta de amor o respeto, sino porque Jane conoció al gran amor de su vida, Robert Botts, un artista local. Se casaron y se mudaron a Pensilvania. Entre 1954 y 1960 vivieron allí, pero pronto regresaron a Nueva York en busca de estabilidad financiera. Para alcanzar esa seguridad, Robert aceptó un empleo corporativo, mientras que Jane, a los 30 años, comenzó a trabajar en una galería de arte, persiguiendo sus ambiciones artísticas. Fue entre 1960 y 1963 que Robert y Jane comenzaron a producir un material que cambiaría la historia de la mediumnidad mundial. Durante ese periodo, Jane inició contacto con Seth, una entidad espiritual que se manifestaba a través de ella. Esas manifestaciones la llevaron a producir una extensa cantidad de material, tanto escrito como grabado, que abordaba cuestiones espirituales y filosóficas profundas. Si llegaste hasta aquí, puedo afirmar que estamos a punto de sumergirnos en una explicación exhaustiva sobre el descubrimiento de esta entidad que se manifestaba a través de Jane. Aunque he cubierto, de forma resumida, los eventos que la llevaron a este hallazgo, el enfoque principal de este video será compartir el conocimiento transmitido por Seth. Ese material contenía información que la mayoría de las personas de la época no lograron comprender completamente, pues estaban intimidadas por las revelaciones. Con un análisis minucioso, traeré evidencias concretas de la conexión entre el mundo espiritual y el físico,
y de cómo los seres que habitan estas esferas comprenden nuestro papel en el universo. Exploraremos también cuáles teorías sobre la cosmología, tal como la conocemos, podrían estar en lo cierto. Ese es mi principal objetivo, y creo que también es el de ustedes. Antes de entrar en las enseñanzas que Seth transmitió, permítanme contextualizar lo que sucedió una noche de septiembre de 1963. Jane, quien ya trabajaba en una galería, vivía con su esposo Robert en Nueva York. Robert, quien había abandonado sus ambiciones artísticas, estaba a su lado mientras Jane trabajaba en un estudio en la parte trasera de su casa. Ella se preparaba para escribir una nueva poesía mientras Robert pintaba. En ese momento, algo inesperado y transformador ocurrió. Jane comenzó a sentir que sus propios pensamientos eran reemplazados por ideas que no le pertenecían. Sintió como si estuviera captando algo de otra dimensión, algo que capturó su atención y percepción. Ella describió la sensación como un colapso momentáneo, en el que sus pensamientos fueron reemplazados por una conexión superior, una especie de fuerza irresistible que la impulsaba a escribir. Y entonces, por primera vez, Seth habló a través de ella. Lo que Jane no sabía era que ese encuentro cambiaría su forma de percibir el mundo y su propia existencia, y que esa revelación tendría el potencial de alterar profundamente la visión que tenemos de la realidad. La primera gran lección que Seth transmitió a Jane era simple e impactante. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Para alguien como Jane, quien había pasado por una infancia llena de dificultades y que siempre había enfrentado desafíos financieros y emocionales, la idea parecía imposible. ¿Cómo podría alguien que había pasado por tantas dificultades realmente crear su propia realidad? ¿Cómo era posible? Pero Seth explicaba: nuestros pensamientos, creencias y deseos no solo moldean quiénes somos internamente, sino también influyen de forma concreta en la realidad externa. Seth mostró a Jane que todo lo que experimentamos es en realidad una proyección de lo que llevamos dentro. El mundo exterior actúa como un espejo, reflejando nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. Cada pensamiento genera una imagen en el mundo exterior, como una fotografía proyectada en una pantalla. Si llevamos negatividad, esa es la imagen que el mundo nos devolverá. Si somos pesimistas, vemos un mundo sombrío y amenazante. Seth afirmó que, si nuestras dudas y miedos son lo que llevamos dentro, esa será la visión que proyectaremos en el exterior, como un reflejo oscuro que difícilmente podremos cambiar. Seth también resaltaba que el verdadero enfrentamiento no está en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestro interior. Decía que muchas de las batallas que luchamos son contra nuestras propias creencias limitantes. En lugar de intentar encajar quienes somos en los moldes que el mundo impone, debemos mirar hacia adentro y enfrentar nuestros miedos e inseguridades. A diferencia de otras entidades espirituales descritas en registros místicos y religiosos, Seth se mostraba curioso sobre la humanidad, manifestando un deseo genuino de compartir conocimiento milenario. No parecía una figura distante, sino alguien interesado en pasar sabiduría que pudiera ayudar a las personas a comprender mejor su propia existencia. Se sabe poco sobre el origen de Seth. Podría ser una entidad espiritual o quizás una faceta de un inconsciente colectivo que se manifestaba a través de Jane, pero su conocimiento sobre el universo y la naturaleza humana era vasto e impresionante. Entre los conceptos transmitidos por Seth estaba la noción del pleroma, una palabra griega que representa la plenitud de lo divino, el todo metafísico de donde todo emana. El pleroma sería la esencia de Dios, constituido por una armonía de todas las cosas, una totalidad que incluye todo lo que existe. Explicaba que Dios, como parte indivisible del universo, no es un ser separado que observa nuestra vida a la distancia, sino una presencia en todas las cosas, una extensión inseparable de nosotros. Así, Dios no es solo una figura que guía o juzga, es una fuerza presente en cada uno de nosotros, una esencia que se manifiesta a través de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Seth creía que, como seres humanos, somos una extensión de esa conciencia divina, no como entidades separadas que se conectan con Dios en momentos de elevación espiritual.
sino como partes del propio tejido de lo divino. Según él, somos, esencialmente, Dios en acción. Nuestra conciencia y nuestro ser no son fragmentos aislados, sino expresiones de lo divino, parte de una realidad mayor. Esa visión revolucionaria desafiaba la idea tradicional de que Dios está allá arriba, en algún lugar distante. Para Seth, lo divino no observa desde lejos. Se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, en cada decisión, en cada deseo y pensamiento. Somos capaces de moldear nuestra realidad porque somos partes activas de esta fuerza universal. Así, al elegir nuestros pensamientos y actuar con intención, podemos transformar el mundo a nuestro alrededor. Desde esa perspectiva, la responsabilidad de crear una realidad más plena y satisfactoria es nuestra, y podemos, en efecto, cambiar las circunstancias externas al cambiar lo que llevamos dentro. Como decía Seth, nuestras creencias determinan nuestra experiencia. Cada elección y cada visión del mundo que tenemos es un ladrillo en la construcción de la realidad que experimentamos. Y es eso lo que hace que estas enseñanzas sean tan importantes y al mismo tiempo transformadoras. Lo que Seth ofrecía no era una promesa de una vida fácil, sino una visión poderosa de la vida. El conocimiento de que llevamos dentro de nosotros el poder de crear, de construir y de transformar nuestra propia realidad. Es una perspectiva que nos saca de la posición de víctimas y nos coloca como co-creadores, en armonía con el universo. Si estás listo para aceptar esa verdad, el siguiente paso es más que solo escuchar. Es reflexionar y actuar. Esa es la propuesta de Seth, y también la mía. Lamentablemente, hay un gran desafío que enfrentar cuando consideramos que, aunque formamos parte de un todo divino, nuestra existencia aún se desarrolla en un plano terrenal, donde nuestras emociones, deseos y atención son frecuentemente desviados. Esa fragmentación de la conciencia impide que muchos de nosotros percibamos la verdadera importancia de nuestro papel en el universo. La mayoría de las personas rara vez se ven a sí mismas como una pieza central dentro de un cálculo divino, una unidad necesaria en un gran plan cosmológico. Cada uno de nosotros, creamos en ello o no, es fundamental para la estructura del universo. Esa conexión con algo mayor se manifiesta en nuestros momentos de profunda introspección. Cuando nos sentimos solitarios, hay una sensación de presencia que de alguna forma nos hace percibir que no estamos realmente solos. Para muchos, ese sentimiento se traduce como un llamado, ya sea hacia lo divino, hacia una vocación o simplemente hacia un propósito mayor. Esa misma energía que nos impulsa a explorar y a buscar respuestas, quizás la misma que te ha traído hasta este contenido, es la misma que mueve a tantas personas en todo el mundo de manera armoniosa y guiada, aunque no percibamos su origen. A lo largo de los siglos, al observar el progreso de la humanidad, podemos notar que nuestras búsquedas no son solo materiales o visuales. En gran parte, reflejan una búsqueda de realización espiritual. Ese impulso por la trascendencia precede incluso nuestra conciencia racional. Y conforme la humanidad evoluciona, percibimos que lo divino no es solo un destino, sino el propio camino que elegimos recorrer. Tal vez sea fácil pensar que Seth, la entidad con la que Jane entró en contacto, estaba interesado en el pasado, pero la verdad es que propuso una mirada hacia el momento presente, libre de ansiedades y angustias. Para él, la sociedad moderna sufre con una fragmentación del poder causada por nuestro apego a una jerarquía del tiempo, donde el presente, el único momento realmente accesible, es opacado por las preocupaciones con el pasado y el futuro. Según Seth, el presente es el punto en el que nuestro poder realmente reside, pues es aquí, ahora, que nuestras percepciones y pensamientos pueden construir la realidad. Sin embargo, nuestro temor al pasado o a que eventos negativos se repitan, frecuentemente nos impide vivir plenamente. Al mismo tiempo, el hecho de haber superado dificultades anteriores nos da una fuerza adicional. A partir de esa fuerza, podemos transformar el ahora en un punto de creación consciente, donde elecciones positivas puedan convertirse en una base para el futuro, generando una serie de experiencias que moldearán nuestro próximo pasado. Esta visión nos recuerda que somos más que un eco fosilizado de lo que fuimos o una proyección de lo que queremos ser.
Somos el conjunto dinámico de pensamientos, experiencias, errores y logros que convergen en el presente, el único punto donde podemos, de hecho, crear nuevos escenarios. Esto significa que nuestro yo presente es una especie de pureza concreta, lista para permitir la construcción de un futuro deseado, al mismo tiempo que acepta el pasado como una parte enriquecedora. Y aunque no podemos controlar lo que nos sucede o lo que las personas nos hacen, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante esas circunstancias. Ahí reside nuestra verdadera libertad y poder, en la capacidad de respuesta y en la elección de cómo permitimos que el mundo nos afecte. Podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que nos aqueja, o podemos fortalecernos para que los desafíos externos pierdan su impacto sobre nosotros. Lo que Seth traía no era una promesa de autoayuda en su sentido más superficial. No estaba interesado en vender consejos motivacionales o libros inspiracionales, aunque Jane publicara sus experiencias. En cambio, estas ideas reflejan una comprensión profunda del misterio de la existencia, una perspectiva mística y transformadora sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. Lo que intento traer aquí es una introducción a estas ideas de forma más accesible, sin necesidad de una conexión mediúmnica para que podamos comprender las enseñanzas de Seth. Su objetivo era ayudar a las personas a percibir que, en el centro de sus vidas, tienen el poder de co-crear la realidad. Enseñaba que, al adoptar una postura de creación consciente en el presente, el individuo transforma su papel en el universo, pasando de un estado de inercia a abrazar la responsabilidad de sus propias experiencias. Estas enseñanzas proponen una jornada de autodescubrimiento y empoderamiento, una visión espiritual que trasciende lo material y nos lleva a reconocer lo divino en nosotros. Nos recuerdan que, aunque somos parte de un todo mayor, es en el presente donde tenemos el potencial de actuar como co-creadores de nuestra realidad, en armonía con las fuerzas del universo. Controlar los propios pensamientos y dirigir la mente hacia un futuro más positivo y productivo no es algo novedoso. Durante años, este tema ha sido estudiado y debatido, y muchas corrientes de autoayuda y desarrollo personal se dedican a esta tarea. Sin embargo, la información traída por Seth presenta una perspectiva interesante e innovadora. Mejorar la vida y transformar la realidad no necesariamente requiere un esfuerzo masivo de reformulación de pensamientos o afirmaciones repetitivas. Por el contrario, sugiere que el verdadero crecimiento surge de un movimiento interno que no siempre implica cambios drásticos. Seth destaca que para una transformación genuina, quizás no sea necesario borrar o negar nuestras impresiones del pasado. En cambio, propone que usemos esas experiencias como escalones en el camino del autodescubrimiento, transformándolas en hitos de aprendizaje y no en barreras. Si consideramos nuestra vida como una línea continua, cada obstáculo, desafío y logro son solo nudos que marcan puntos de crecimiento. Estos recuerdos del pasado nos ayudan a construir lo que aspiramos a ser en el futuro y moldean nuestra capacidad para enfrentar el presente con más sabiduría y resiliencia. Esta propuesta es, en esencia, un cambio de perspectiva simple pero poderoso. Seth afirma que cada decisión que tomamos crea una nueva posibilidad de realidad, y esas realidades no desaparecen. Coexisten, superponiéndose e interactuando, cada una abriendo un nuevo camino y una nueva versión del yo. Imaginen que la conciencia humana pudiera expandirse hasta el punto de visualizar esas realidades alternativas, las diferentes posibilidades que cada pequeña decisión ofrece. Para Seth, la vida no está compuesta de decisiones grandiosas o transformaciones drásticas. Al contrario, es en la manera en que percibimos nuestra realidad y en nuestra capacidad de elegir nuestro propio rumbo donde reside el verdadero poder de transformación. Cada elección, por más sencilla que sea, crea una realidad propia, y es la conciencia la que nos permite transitar por esas capas de realidad. Así, comenzamos a percibir que somos, al mismo tiempo, seres que habitan un único camino y exploradores de múltiples recorridos existenciales. Este enfoque plantea una reflexión interesante. Tal vez Seth, al manifestarse a través de Jane, fuera de alguna manera una expresión de ella misma en una realidad alternativa. Esta idea sugiere que nuestro yo
es una convergencia de varias conciencias que coexisten, entrelazadas por nuestras elecciones y percepciones. Para él, la vida era una conexión profunda entre pensamientos, deseos y sentimientos, siendo estos los responsables de dar vida a nuestros sueños y aspiraciones más auténticos. Según Seth, soñar no es un evento aleatorio, sino parte de una experiencia humana que evoluciona y se renueva constantemente. El sueño refleja más que un deseo. Es una expresión de quiénes somos en esencia y de las realidades que elegimos explorar. Él sostiene que Dios, o la energía divina que compone nuestra esencia, no se limita a una única realidad. Al contrario, está presente en varias dimensiones de la existencia, en una conciencia que va más allá del tiempo y el espacio. Frente a esto es natural preguntar, ¿cómo aplicar las enseñanzas de Seth en nuestras propias vidas? La primera sugerencia que él ofrece es que todas las decisiones y elecciones que hacemos, por menores que parezcan, son lo suficientemente poderosas para crear alteraciones en nuestra realidad, transformando nuestras percepciones sobre el presente y el futuro. Para acceder a ese poder, Seth sugiere un alineamiento con el universo, una conexión con la estructura de quién realmente somos. Es una expansión de conciencia que nos permite percibir que somos, en esencia, libres para crear y transformar. Este entendimiento representa un hito importante en la historia del pensamiento humano, pues nos desafía a liberarnos de la idea de que estamos atrapados en estructuras externas, ya sean sociales, religiosas o políticas. En cambio, Seth propone una libertad que trasciende lo físico, pues, incluso en una sociedad repleta de normas y controles, sugiere que existe una dimensión interna en la cual somos, de hecho, autónomos y capaces de crear. Es innegable que la humanidad ha creado sistemas sofisticados para moldear y uniformizar el pensamiento y la percepción del mundo. Estos sistemas pueden, de hecho, dificultar el camino hacia la autorrealización y una ascensión espiritual genuina. No obstante, Seth ofrece una visión alternativa, una liberación que viene desde dentro, donde cada individuo puede elegir verse como una parte importante y activa de un universo mayor y lleno de posibilidades. El enfoque de Seth nos muestra que, a pesar de las dificultades, hay un vasto campo de poder personal accesible en el presente, donde podemos empezar a moldear nuestra vida según nuestros deseos más profundos. Sugiere que este cambio comienza con una transformación de la percepción, donde cada pequeña elección se respeta como una expresión de nuestra identidad espiritual y divina. Y así, aunque vivamos en un mundo que parece querer limitar nuestra visión, Seth nos invita a explorar nuestra propia libertad interna y a descubrir el poder de crear la realidad que deseamos, aquí y ahora. La idea de que somos parte de todo, es decir, una extensión del propio divino, nos da una percepción ampliada y al mismo tiempo una igualdad esencial con todos los seres humanos. Nadie, según esta visión, es superior o inferior, y tampoco existe alguien a quien podamos considerar la solución definitiva para nuestras dificultades, excepto a nosotros mismos. Al cultivar una conciencia liberadora y expansiva, impulsada por pensamientos que van más allá de los intereses superficiales y limitantes que perpetuamos en el mundo, abrimos espacio para una conexión auténtica con lo más profundo y transformador. Muchas veces creemos que buscamos la paz, la felicidad y el bienestar. Sin embargo, a lo largo del día, permitimos que los conflictos y ansiedades predominen, contradiciendo lo que declaramos desear. Comenzamos el día con una intención positiva, pero, ante el primer signo de adversidad, frecuentemente actuamos de manera contraria a nuestros ideales. Esa desconexión entre intención y acción revela una brecha profunda entre lo que pensamos y lo que efectivamente hacemos, destacando la importancia de un autoconocimiento constante y de una autorreflexión antes de cada acción o palabra. Para Seth, el presente es donde el poder genuino se manifiesta. Es en el ahora, donde tenemos control y donde realmente podemos transformar nuestra realidad. Al centrarnos en el presente, encontramos el camino para vivir de forma plena y consciente, liberándonos de las preocupaciones sobre el pasado y de las proyecciones ansiosas hacia el futuro.
Esta visión resuena con la terapia Gestalt, que propone que el ser humano tiende a proyectarse excesivamente en el futuro o a lamentar el pasado, creando un estado de ansiedad. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la psicología moderna, que percibe la ansiedad como uno de los mayores desafíos de nuestra era. Sin embargo, Seth parece sugerir que esta ansiedad no es solo una característica humana, sino un artificio casi divino, o más específicamente, un medio creado por un demiurgo corrompido para mantener a la humanidad prisionera. De esta forma, nuestros deseos nunca son completamente saciados, y nuestros esfuerzos parecen nunca alcanzar un punto de completitud. Estamos, entonces, en una búsqueda interminable, deseando siempre más, insatisfechos con lo que tenemos e incapaces de vivir plenamente el presente. Este ciclo de insatisfacción es uno de los mayores obstáculos para nuestra ascensión espiritual. El enfoque constante en el futuro, la ansiedad por tener más o ser mejores, y el temor a que los errores del pasado se repitan nos llevan a vivir a la sombra de nuestras experiencias pasadas. A menudo, revivimos y reproducimos los traumas que hemos sufrido, asumiendo inconscientemente el rol de verdugos en nuestra propia vida. La transformación que Seth sugiere exige romper este ciclo, permitiendo que nuestras actitudes reflejen nuestros verdaderos intereses, sin el peso de las experiencias pasadas. En este proceso de liberación, nuestros pensamientos, creencias y convicciones asumen un papel central. Aquello que nos motiva y nos energiza cada mañana debe estar en sintonía con nuestros ideales y aspiraciones, de modo que nuestra vida se alinee con el universo, con lo que Seth llama pleroma, o sea, el todo armonioso y sincronizado. En lugar de buscar solo el propio beneficio o una visión limitada, la expansión de conciencia que él propone nos lleva a ver el mundo como parte de un todo mayor, donde cada pensamiento y acción puede crear sincronicidades. Un concepto interesante, discutido por muchos filósofos y espiritualistas, es la noción de la belleza universal, que, según Seth, no pertenece a un solo pueblo o ideal humano. Lo bello es, en realidad, una expresión del potencial humano y espiritual, algo que va más allá de las percepciones limitadas o eurocéntricas, abarcando todo lo que es inherente a la esencia humana. En nuestras búsquedas y en cada cosa que deseamos, existe una belleza que trasciende la forma y la materia, reflejando algo más profundo y ligado al espíritu humano. En este sentido, la belleza que buscamos no es necesariamente la de una conquista o un objeto específico. La verdadera belleza reside en la jornada, en la búsqueda espiritual y personal que emprendemos. Incluso cuando perseguimos objetivos mundanos o materiales, como el éxito o el reconocimiento, de alguna manera estamos buscando la realización de algo mayor que es inherente a la condición humana. Lo que nos impulsa hacia esas conquistas está ligado a un deseo profundo de conexión con nuestra esencia y con lo que existe de más auténtico y elevado en nosotros. Todos, en última instancia, buscamos una realización, una esencia que dé sentido a la experiencia humana como una jornada de evolución y autodescubrimiento. Los deseos más básicos y materiales pueden ser una expresión de ese impulso. Representan una búsqueda por algo más allá de lo tangible, un valor invisible que solo puede ser comprendido plenamente por una conciencia que reconoce la importancia de los símbolos y significados que nos rodean. De esta manera, entendemos que nuestra realidad material y física está compuesta de fragmentos que, aunque no corresponden a una realidad duradera, apuntan hacia algo mayor y esencial. En nuestra búsqueda de sentido, somos continuamente desafiados a alinear nuestros deseos, pensamientos y acciones con una verdad que trasciende lo inmediato. Así, cada acción y decisión que tomamos, cada pensamiento que alimentamos, se convierte en una oportunidad para alcanzar una realidad más plena y espiritualmente elevada. Seth nos propone buscar lo bello no solo como una expresión de símbolos visuales o ideales abstractos, sino como la manifestación de la esencia divina presente en nosotros mismos. Este concepto trasciende la idea superficial de que el pensamiento positivo o la visualización de deseos son suficientes para transformar la realidad. Para él, el proceso es mucho más complejo, ya que no se limita a pensamientos o deseos individuales, sino que implica una profunda comprensión de cómo percibimos el mundo y las experiencias que vivimos.
sugiere que alcanzar esa percepción plena depende de un alineamiento interno y de una capacidad de reconocer nuestros propios caminos, identificando errores y patrones que nos mantienen atrapados. Solo así podemos, de hecho, trascender nuestras limitaciones y acercarnos a la plenitud. El autoconocimiento, por tanto, es la clave para liberarnos de estas ataduras. Debemos cuestionarnos de dónde surgen nuestras creencias y si reflejan la esencia de lo que realmente buscamos. Seth enfatiza que nuestro camino debe ser puro, no en el sentido moralista o religioso, sino como reflejo de una conciencia divina, una conexión con lo que hay de más profundo y verdadero. Ese ideal de pureza se manifiesta en el entendimiento de que nuestra moralidad y valores no nos han sido impuestos por entidades externas, sino que son expresiones de nuestra propia conciencia. Es esa autoexploración la que nos permite distinguir lo genuino de lo impuesto, liberándonos de las ideas restrictivas que limitan nuestra visión del mundo. Al mismo tiempo, Seth nos llama a reflexionar sobre la brutalidad y el deseo de poder que han marcado la historia humana, llevando civilizaciones al agotamiento y destrucción. Creemos que la dominación es una forma de asegurar nuestra supervivencia y progreso, pero él nos recuerda que el verdadero poder no reside en lo físico. La espiritualidad, según él, trasciende cualquier dominación o conquista material. Se manifiesta en el autodominio, en la capacidad de vivir en armonía con nuestras propias intenciones y en conexión con la esencia del universo. Es una invitación a ver lo que llamamos éxito no como una victoria sobre los demás, sino como una integración con el todo. Cuando entendemos esta visión, dejamos de desear someter y dominar el mundo. Percibimos que las dificultades que encontramos, los enemigos que creamos y las situaciones que evitamos son, en realidad, reflejos de aspectos nuestros que aún no aceptamos o comprendemos. Son proyecciones de una ambición desmedida o de un deseo inconsciente de control. Este reconocimiento es el primer paso hacia la trascendencia, hacia dejar de ver la vida como una línea temporal rígida y de interpretarla únicamente en términos de pasado, presente y futuro. En este proceso de despertar, la vida deja de ser simplemente cronológica. Pasado, presente y futuro se convierten en una unidad, pues nuestras decisiones armónicas nos liberan de las expectativas frustradas y de los condicionamientos del tiempo. Desde esta perspectiva, somos capaces de experimentar simultáneamente lo que fuimos, lo que somos y lo que deseamos ser. Esto no es un proceso mágico, sino el resultado de un autodominio que nos conecta con nuestro verdadero yo, dándonos control sobre nuestras elecciones y la conciencia para construir nuestro destino. Al alcanzar esta integración, nos convertimos en artistas de nuestra propia realidad. Como sugiere Seth, somos absorbidos por una unidad centralizadora, una fuerza que nos conecta con la esencia divina, lo que él llama Dios. De ese lugar venimos y hacia donde, de alguna manera, buscamos regresar. Esta jornada no implica un retorno literal a un estado primordial, sino una reconexión con nuestro origen espiritual, que nos permite vivir de manera auténtica y consciente. Seth nos anima, por lo tanto, a ser cuidadosos con nuestros pensamientos y deseos. En la modernidad, pensar ya no es un acto automático, sino un ejercicio de autoconciencia y autotransformación. Nuestros pensamientos deben ser el cimiento de un cambio externo real y de un futuro que corresponda a nuestras expectativas más profundas. Al colocar al ser humano en el centro de su propia responsabilidad y destino, Seth desafía la idea de que nuestro camino está definido por factores externos. Defiende que somos, en gran parte, los arquitectos de nuestra propia realidad. La búsqueda de la vida, entonces, no se resume en encontrar respuestas en Dios o en aspectos desconocidos, sino en profundizar el conocimiento de nosotros mismos. Cuanto más entendemos quiénes somos, menos control tendrá el mundo externo sobre nuestras emociones y acciones. Al liberarnos de las estructuras físicas y de las limitaciones impuestas por la sociedad y el tiempo, podemos, como él dice, respirar aliviados, en plena conexión con lo más sagrado y auténtico de nosotros. Esa liberación, según Seth, no es algo que alcanzaremos solo al final de la vida, sino una transformación posible y continua, que se realiza en el ahora. Cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros y comenzamos a integrar nuestra esencia, nos convertimos en agentes activos de nuestra propia ascensión espiritual.
Esa es la esencia del mensaje de Seth. La libertad espiritual no está en algo inalcanzable, sino en la forma en que elegimos vivir, pensar y actuar en el momento presente. Así, la propuesta de Seth es que cada uno de nosotros se vuelva responsable y consciente de lo que proyecta en el mundo y de lo que permite que influya en sus creencias. El verdadero camino es aquel en el que nuestra jornada individual, nuestro recorrido y destino final, convergen hacia el autoconocimiento y hacia una realización que trasciende lo físico y alcanza lo espiritual. Entender nuestra propia naturaleza es, por tanto, la mayor herramienta para alcanzar una vida plena y satisfactoria. Esta es una lección que, en última instancia, nos pone en sintonía con el cosmos y con el divino que habita en cada uno de nosotros. A partir de hoy, comprende esto. Aquellos que no entienden el poder que tienen en sus manos nunca podrán hacer nada suficiente para cambiar su propia realidad. Solo quienes superan los destinos que les fueron impuestos son capaces de trazar una historia propia, un destino personal. Esto es importante porque, como dijo Seth en otras ocasiones, lo que te espera en el futuro no es algo que fue escrito para mí ni para otra persona. Está finalmente intrínsecamente ligado a quienes somos. Cada uno de nosotros, como nos dijo, es especial en sí mismo, como fragmentos divinos. No nos asemejamos, no nos repetimos. Somos iguales porque ascendemos desde un mismo punto de equilibrio y tenemos exactamente la misma función dentro del universo. Pero, al mismo tiempo, cada uno de nosotros lleva algo único, una parte lejana de un fragmento del pleroma. Esto nos hace también, al mismo tiempo, especiales por derecho propio, indisolubles de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, una misma chispa. Contribuimos universalmente con un pensamiento colectivo. Pero necesito hacer una gran explicación, aunque breve, sobre el contenido de la obra de Jane Roberts, especialmente el material de Seth. Durante años, este material ha sido objeto de críticas, algunos diciendo que copiaba básicamente la filosofía oriental. Es obvio que, en la época en que se escribieron los textos, puede imaginarse que el entendimiento que tenían no era necesariamente el mismo que poseemos hoy, y que los discursos de los libros de autoayuda modernos nos permiten una mirada distinta sobre ellos. Sin embargo, este material se convirtió en uno de los pocos trabajos en Occidente que hablaban sobre el poder de los pensamientos. Además, Jane enfrentó grandes problemas durante la publicación de este material. Fue tratada, principalmente en los círculos religiosos, como si estuviera siendo influenciada por una entidad demoníaca. Muchos dijeron que el material había sido escrito exclusivamente por un espíritu maligno, lo que, irónicamente, contribuyó a la popularidad del material, haciéndolo aún más relevante. Este conflicto entre espiritualidad y religión atrajo aún más atención hacia la obra. Pero también trajo muchos desafíos para Jane, quien a menudo se encontró sola en la lucha por defender el valor y la profundidad de sus descubrimientos. Después de la muerte de Jane, el 5 de septiembre de 1984, a los 55 años, otras personas comenzaron a afirmar que también habían canalizado a Seth. Sin embargo, Jane, unos años antes de su fallecimiento, negó que Seth se manifestaría en otras personas además de ella. Curiosamente, años después, algunas personas afirmaron haber canalizado a la propia Jane. Este hecho, sin embargo, nunca fue extensivamente estudiado ni comprobado. No podemos afirmar con certeza la veracidad de esos relatos, pero resulta interesante observar que el fenómeno sigue siendo discutido y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió permanecen. Lo más notable, en mi opinión, es que, durante su vida, Jane no fue ampliamente estudiada. El material que produjo no recibió, al menos al comienzo, la atención que merecía, pero, con el tiempo, el interés en sus obras creció. Lo que me parece intrigante es el proceso inicial de canalización de Jane. Ella lo describe como un momento de oscilación de conciencia, de pensamientos constantes que dominaron su mente y la llevaron a producir este flujo de conciencia tan particular, algo que parece estar relacionado con el proceso creativo. Esto es interesante porque en muchos campos del arte, ya sea en la literatura, la pintura u otras formas de expresión, la creatividad está ligada a momentos de apertura mental, en los que el artista recibe algo que parece venir de fuera. ¿Será que este flujo creativo que Jane experimentó no era, en realidad,
una apertura hacia algo más profundo, quizás un conocimiento oculto que está disponible para todos nosotros. Estas preguntas probablemente seguirán siendo discutidas por muchas generaciones, hasta que se encuentren respuestas definitivas, si es que alguna vez las habrá. Pero una cosa es cierta: el material producido por Jane junto con Seth nos ofrece una hipótesis. Nos hace cuestionarnos y pensar sobre la vida y sobre lo que es real. Aunque aún no podamos afirmar que conocemos el origen de estos fenómenos, al menos podemos explorar lo que nos ha sido dejado. Lo más importante es que esto nos desafía a cuestionarnos sobre nuestro propio papel en el universo y sobre lo que realmente significa vivir una vida con propósito y significado. La verdadera cuestión que Seth nos plantea es la de nuestra propia creación y del papel fundamental que desempeñamos en ella. Todos nosotros, como seres humanos, estamos aquí por algún motivo, y ese motivo no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. La búsqueda por entender quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo no es una búsqueda superficial, sino un viaje profundo de autodescubrimiento. Si logramos alcanzar esta comprensión, podemos cambiar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos que serían posibles. Cuando Seth habla sobre la creación de nuestra realidad, nos está invitando a asumir la responsabilidad de lo que hacemos con nuestros pensamientos y deseos. Esto significa que lo que nos espera en el futuro no es algo predeterminado, sino el resultado directo de nuestras elecciones, creencias y acciones. Esa es la gran revelación de Seth. Al tomar conciencia del poder que tenemos sobre nuestra propia mente, podemos, en efecto, crear el futuro que deseamos. Este entendimiento, sin embargo, no es algo fácil de asimilar. Muchos aún no comprenden el poder que tienen en sus manos, y es por eso que siguen viviendo una vida sin dirección clara. Se sienten víctimas de un destino que no controlan, pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de cambiar. El destino no está fuera de nuestro control. Está dentro de nosotros, en la forma en que elegimos ver el mundo e interactuar con él. Y ese cambio comienza con el reconocimiento de que, al cambiar nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestra realidad. Es por eso que el camino hacia la libertad, aunque solitario, no ocurre de forma aislada. Cuando logramos comprender nuestras propias capacidades y liberar nuestra mente de las limitaciones impuestas por creencias restrictivas, nuestra realidad comienza a transformarse. Y esa transformación no es solo individual, sino colectiva. Cuando una persona empieza a cambiar, influye a todos los que la rodean. Y, como un reflejo, ese cambio se propaga, alcanzando a otras personas y eventualmente a toda la sociedad. Este es el punto central de la enseñanza de Seth. El cambio no ocurre solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. El conocimiento que adquirimos y las elecciones que hacemos tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Y por eso, al comprender las leyes de la creación de la realidad, podemos comenzar a ayudar a otros a hacer lo mismo. Esto es lo que Seth quiere decir cuando habla sobre la importancia de compartir el conocimiento, de transmitir lo que hemos aprendido. Sin embargo, el conocimiento no es un arma. Es una llave para la libertad, una herramienta para abrir puertas y explorar nuevas dimensiones de la existencia. El mayor desafío del hombre no es encontrar algo fuera de sí mismo, sino entender lo que ya está dentro de él. Al conectar con esa verdad interna, el ser humano puede entonces comenzar a construir una realidad que refleje su verdadera esencia. Esta es la gran lección que Seth nos deja. No necesitamos grandes cambios externos para crear una nueva realidad. Lo que necesitamos es cambiar la forma en que vemos el mundo, cambiar nuestros pensamientos y creencias y así transformar nuestra realidad. El mundo que nos rodea no cambia de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y esa transformación comienza con un gesto simple: dar un paso atrás, mirar hacia adentro y darnos cuenta de que la verdadera transformación empieza con nuestra propia percepción de lo que es posible. La verdadera libertad, entonces, no consiste en escapar de las dificultades de la vida, sino en aprender a enfrentarlas con una nueva mirada, con una nueva conciencia. Y es esa transformación interior la que nos permite vivir una vida plena, una vida en la que somos los creadores de nuestro propio destino. Eso
Finalmente, es lo que Seth nos propone, que cada uno de nosotros se convierta en el arquitecto de su propia realidad, creando un futuro que sea una verdadera expresión de su esencia divina. Así, la felicidad, la libertad y la paz no están fuera de nosotros, esperando ser encontradas. Siempre han estado aquí, frente a nosotros, esperando que demos un paso atrás para ver lo que ya está ante nuestros ojos.